¿Qué tal? Mi nombre es Claudio Clanfer, soy encargado del área logístico-comercial de CIPSA Impex. La empresa desde hace 28 años viene desarrollando, fabricando y comercializando productos específicos para la logística, como por ejemplo cajones, palets, contenedores de residuos, es decir, todo tipo de productos que tengan que ver con la organización de depósitos y de almacenaje de la producción de las industrias, de los depósitos, de los laboratorios, hospitales, y desde hace algunos años también estamos empezando a divulgar nuestra experiencia en materia de la puesta en valor de los objetivos de nuestra empresa. Las técnicas de análisis de circuitos, diseño de circuitos eléctricos, electrónicos, sistemas digitales, controladores, computadoras y la divulgación que permite en sí la Internet hoy en día, le brindan gran potencial al emprendedor autodidacta. El modelo de sistema de segundo orden amortiguado es uno de los pilares de la base conceptual de los controladores. Más precisamente vamos a hablar de los controladores PID, que son proporcional, integral y derivativo. Un equivalente del modelo es un sistema de segundo orden, como por ejemplo una masa con resorte, y analizar las ecuaciones diferenciales, el modelo para control, que sería el modelo de Laplace en variable compleja, y la transformación de fórmulas en fórmulas aplicables al controlador, es lo que nos va a dar la llave para generar procesos que ahorren costos y ganen mucha eficiencia en los pequeños emprendimientos. No olviden que la tecnología hoy en día está al alcance de muchas personas, que no necesariamente para generar soluciones interesantes y de automatización y de control es necesario tener una gran planta industrial y una gran corporación, sino que justamente el dominio de herramientas de ingeniería de control y la puesta en práctica de pequeños sistemas en procesos nos puede permitir desarrollar muchos emprendimientos dentro de una comunidad, de una institución y ¿por qué no?, generar proyectos comerciales. Vamos a intentar establecer determinados modelos de conocimiento basados en hechos históricos. Antes de formular nuestra tesis o interrogantes acerca de cómo el contexto influye sobre la creación de nuevos paradigmas, vamos a bucear un poco en la historia, al comienzo de la Edad Moderna, en el que aparece el fenómeno del renacimiento de las artes y las ciencias. Estos cambios en el contexto, que tenían un tipo de producción basado en la tierra y que pasa a nuevos esquemas de producción y de poder, fueron acompañados también por cambios religiosos, filosóficos, políticos, sociales, y todo esto nos demuestra que de alguna manera impulsó el progreso de la ciencia empírica, entre otras cosas, y un cambio conceptual en las artes, la aparición del humanismo, del antropocentrismo. En la Edad Media
teníamos un determinado tipo de pensamiento apoyado en los conocimientos de la época, en materia de inventos y de soluciones para la vida cotidiana. La Alta Edad Media es un periodo que se inicia en el año 400 después de Cristo, aproximadamente. Poco tiempo antes, en el año 330, se había fundado Constantinopla. Constantino nombra en el año 395 a Constantinopla como capital del Imperio Romano de Oriente, generándose una división del Imperio Romano, en la cual el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, pierde peso. Y en el año 476, dicho Imperio Romano de Occidente cae ante los germanos en la época de Rómulo Augusto. En Oriente, el cristianismo era de tipo greco-ortodoxo y duraría hasta el año 1453, que la ciudad de Constantinopla cae ante el Imperio Turco Otomano. El Imperio Romano de Occidente queda después un poco desmembrado y se libran numerosas batallas en Europa, hasta que en el año 800 después de Cristo el Papa nombra a Carlomagno como emperador. Tiene una corta duración ese periodo porque Carlomagno muere en el año 814, pero libra numerosas guerras. Luego reaparece otro periodo de grandes luchas, hasta que surge el Imperio Romano Germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 800 también aparece un fenómeno que es la aparición del feudalismo como sistema de poder y estructura social que se expande por Europa y se extiende hasta el periodo de la Baja Edad Media. El periodo de la Baja Edad Media es aproximadamente un periodo que comienza con las primeras cruzadas de Jerusalén. De alguna manera coincide con la teología escolástica. La escolástica es un fenómeno dentro de la filosofía, se podría decir, que intenta apuntalar el cristianismo mediante elementos de la razón, y con la figura de Santo Tomás de Aquino genera una evolución de la teología, incorporando argumentos de la filosofía. No olvidemos que la filosofía estaba muy anclada en la figura de Aristóteles y la filosofía griega en general, y los elementos se empiezan a entremezclar con el cristianismo. Vamos a resumir entonces cuáles son los cambios que se dan en la Baja Edad Media. La Guerra de los 100 Años, entre 1337 y 1453, de los ingleses contra los franceses, por la sucesión de la corona francesa de la antigua dinastía de los Capetos, también representó una confrontación entre distintas facciones del poder de las clases altas, ¿no?, de ese momento, en la cual los ingleses primero derrotaron a los franceses básicamente en 3 batallas, pero después, con la figura de Juana de Arco, los franceses logran finalmente ganar la guerra en
Castillón. Y también tenemos como fenómeno que el Imperio Romano Germánico, que se había formado en el 962 bajo la dinastía sajona, y que a su vez era una partición de la antigua Francia Oriental, que era una de las tres partes en que se había dividido el Imperio Carolingio, era un residuo del Imperio Romano que duraría hasta 1806 en la confrontación con Napoleón. Pero en ese momento representaba una gran parte de Europa Central y de Europa del Sur. El Sacro Imperio Romano luego desembocaría en la Casa de los Habsburgo. En síntesis, la peste bubónica fue un aspecto sociológico, demográfico, que destituyó básicamente una forma de producción muy basada en la tierra, generó la necesidad de generar herramientas y cambios científicos, ¿no? de innovación, y tal es así que luego en el Renacimiento aparece una gran cantidad de inventores, Leonardo da Vinci, hechos que propician un cambio profundo en la filosofía y en la ciencia, que es lo que nos está ocupando. El comienzo de la Baja Edad Media se sitúa aproximadamente con la primer cruzada a Tierra Santa que realizaba la iglesia básicamente cristiana para recuperar Tierra Santa, que estaba bajo el poder del Imperio Turco Otomano. Y el fin de la Baja Edad Media coincide con varios hechos. Uno es la invención de la imprenta, alrededor de 1440, la toma de Constantinopla de los turcos otomanos en 1453, que justamente tiene relación con una reacción a las cruzadas, porque era una región estratégica que el Imperio Turco Otomano intentó desarrollar como estrategia para crear el centro del poder del imperio. En sí, dentro del periodo también hubo una expansión del sistema feudal, que se encontró con la peste negra, que era una peste bubónica alrededor de entre 1346 y 1353, que fue realmente dramática porque prácticamente un 50 o un 60% de la población europea desapareció. Estos serían cálculos extraoficiales, porque en los libros figura un poco menos, pero se calcula que pudo haber rondado el 50% de la población. Y que luego, durante el siglo XV, básicamente el sistema feudal comienza a ser sustituido por elementos que promueven el capitalismo comercial y la consolidación de la burguesía como nuevo actor social. No olvidemos que la burguesía no es más que una clase social nacida en los burgos, que era la zona que rodeaba al señor feudal, en la que fueron apareciendo cada vez más sujetos de una nueva clase social que finalmente desembocaría en la burguesía del sistema capitalista, ya que le fue quitando de a poco poder al señor feudal para responder al rey general. Los comerciantes de aquella época que
conformarían el comercio entre Oriente y Occidente eran básicamente genoveses y venecianos, que importaban especies y productos de lujo de India, China e Indochina. Pero, obviamente que a partir del descubrimiento de América, también empiezan a aparecer nuevas vías comerciales. El motivo del viaje de Colón se relaciona con que después de años de guerra contra los musulmanes, la corona española necesitaba una fuente de ingresos y tener su propia ruta comercial hacia las Indias. En 1492 los reyes católicos financiaron el proyecto del navegante Cristóbal Colón en la búsqueda de una nueva ruta comercial con Asia a través del Océano Atlántico y proclamarían la expulsión de los judíos. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Huelva con 3 navíos, los conocidos la Niña, la Pinta y la Santa María. La llegada de Colón a Nuevo Mundo y la posterior conquista de América forjaron la creación del Imperio Español. Durante los siguientes siglos España se alzaría como actor principal del mundo occidental y primera potencia de la época. Durante los siglos XVI y XVII tendría también lugar la época de mayor apogeo de la cultura y las artes hispanas, conocida como el Siglo de Oro. Pero el principal cambio en los orígenes de la Edad Moderna es que la burguesía y la monarquía se coligaron sin ningún pacto expreso, incluso sin darse cuenta. Pero las circunstancias que habían trazado al mundo europeo su camino unieron a ambos, dirigiéndolas durante algún tiempo hacia una misma meta, la que era la unificación y centralización de la comunidad política. Las dos compañeras de camino forcejearon bastantes lustros entre sí sobre la cuestión de cuál de ellas debía empuñar el timón del mando. En Inglaterra se resolvió tal pugna con la fórmula de la codirección o de la monarquía moderada, en Francia y en España con la fórmula de la dirección única de los reyes católicos o de la monarquía absoluta. Pero con una u otra forma de gobierno, las enlazadas por el destino común siguieron marchando juntas, persiguiendo una tácita inteligencia con aquellos dos fines.
consecuencias del Renacimiento, que también dio lugar a muchos resultados significativos, como por ejemplo una transición cultural que dio comienzo al espíritu de la ciencia y la razón. Las personas en Europa estaban cansados de la anarquía feudal y esto ayudó al reforzamiento de las monarquías europeas que garantizara la paz, el orden y la estabilidad política y la prosperidad económica. Muchos filósofos, ante la invasión del Imperio Turco, habían migrado desde Bizancio hacia Florencia, y eso hizo renacer Italia durante el periodo del Renacimiento. En conclusión, todo este proceso lento de transformaciones originó un despertar de la ciencia empírica. Luego, con la Revolución Industrial, alrededor de 1760, el capitalismo industrial obtuvo el impulso final necesario en Inglaterra, principalmente
pero que luego se expandió a toda Europa, que culminaría en la Revolución Burguesa en Francia en 1789, y a partir de ahí el comienzo de la burguesía como motor del desarrollo capitalista en primer lugar. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal.